Gloria sea al Señor, bendito sea su nombre. Gracias por las bondades y misericordias del Señor. Amén. Quisiera empezar la clase precisamente nuestro texto que leímos hace un rato, Hechos 17. Y vamos a leer los versículos nada más 30 y 31. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Cuando ya lo tengan, nos ponemos de pie. Cuando lo tengan, cuando no lo tengan, nos sentamos. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Nada más que los niños no hablen tan fuerte para no distraigan. Amén. Todos juntos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por poder entonar estos hermosos cantos delante de tu presencia y adorarte a ti, que eres digno, supremo, Señor, para alabarte de la mejor manera, Señor. Gracias, amado Padre, por darnos las voces, por darnos, Señor, las fuerzas, el ánimo para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Pero ahora te pedimos que tú estés con nosotros en medio de este estudio, Señor, que nos des libertad para poder darlo, que nos ayudes con tu gracia a poder entenderlo y aplicarlo, Señor, y por sobre todo, Padre, poder transmitirlo a otros también, Señor. Gracias, amado Padre. Ilumina nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, Señor, y tú obres de una manera gloriosa y maravillosa, Padre. Gracias, amado Dios. En tus manos nos entregamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo, ¿qué tema estamos viendo ahorita? De las doctrinas de la salvación, ¿qué estamos viendo? No. Ya acabamos la regeneración. El tema del domingo pasado, del estudio pasado, ¿cuál fue? Ya lo volví a agarrar, Fue la conversión. La conversión. De la conversión tiene dos alas, o dos caras de una misma moneda. Nosotros podríamos llamarla, un puritano decía, que tiene dos alas que lleva a los santos al cielo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos alas que tiene la conversión? ¿Nacer de nuevo? No, esta es la regeneración. Voy a tener que reprobar. Eran todos templos de la muerte. Ajá. ¿Cuál es? La fe, y el arrepentimiento, ¿verdad? La fe y el arrepentimiento. Amén. Muy bien, muy bien. Espera, porque a todos ustedes les choco la mano. Si tú sí estudias. Yo lo bien reprobado. La fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Son las dos alas de la conversión o las dos caras de la misma moneda llamada conversión, ¿sí? Y solo a través de un auténtico y una genuina fe y un auténtico y un genuino arrepentimiento es la conversión en nuestra vida. Eso obviamente lo genera, ¿verdad? Es después de la regeneración y Dios son gracias que Dios da a nuestras vidas. Y alguien que en verdad ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, ¿verdad? Va a tener una fe auténtica y va a tener un arrepentimiento genuino, ¿sí? Dentro del Señor.
Alguien que no ha sido regenerado de nuevo va a tener un arrepentimiento falso, ¿verdad? Un arrepentimiento fingido, un arrepentimiento que quizá nada más llegó a remordimiento, ¿sí? A remordimiento y hasta ahí nada más. Amén. Entonces, hermanos, como decíamos en la clase pasada, no es posible seguir a Cristo, no es posible seguir a Cristo si no dejamos atrás nuestra vida de pecado, si no le damos la espalda a nuestro pecado. Amén. Si no le damos la espalda al pecado, amén, y dejamos la vida mundanal. Y esto va nada más para recordar un poquito lo que estamos viendo. Hermanos, ¿qué produce, qué cambio hay con respecto a la palabra de Dios cuando somos regenerados? ¿Qué cambio hay en el regenerado, en el nacido de nuevo, con respecto a la palabra de Dios? Odia el pecado. Ama la palabra. Ama la palabra, ¿verdad? Ama la palabra. Entonces, con respecto a la palabra, la ama. Antes, no, ¿verdad? No la tomaba en cuenta. Como dice el salmista, como dice en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi delicia de día y de noche. Amén. Entonces nosotros vamos a ver, hay un cambio. En la regeneración también entra otro cambio, ¿verdad? Y es precisamente ahora nuestro cambio, precisamente con respecto a sentir al mundo, ¿verdad? Ya el mundo quedó atrás, ya el mundo no nos atrae, ¿verdad? Ya no amamos al mundo, porque ¿qué dice el apóstol Juan en su carta? El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, hay un cambio. Ahora también amamos la justicia, ¿verdad? Como lo vimos, el que ha nacido de Dios ama la justicia, ¿sí? Entonces, ama lo justo, lo que es realmente justo, ¿verdad? Y por lo tanto ama la palabra de Dios. Y también por ende, ¿verdad? Hay un cambio en relación con el pecado, que bueno, lo dijo el hermano Héctor, ¿verdad? Ahorita odia el cristiano auténtico, ya tiene una repele el pecado, ya no es de su atracción, ¿verdad? Antes él obedecía al pecado, ¿verdad? Y lo seguía como esclavo. Pero ahora en Cristo Jesús ya no puede hacer esto, ¿verdad? En la regeneración se rompió todo esto. Quiero que leamos Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está, ¿verdad? Dice Pablo y hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la contestación? En ninguna manera. Y como les he dicho ahí, el griego que utiliza Pablo ahí es el griego más fuerte para una negación. Es como si Pablo dijera no, no, no y 1000 veces no. O sea, es imposible que un cristiano persevere en el pecado. Es imposible. ¿Y por qué es imposible, hermanos? Porque Dios es santo y ha nacido de la simiente de Dios. Amén, amén, hermano. Ya le iba a decir no, pero sí, ya lo dijo perfectamente, ¿verdad? Porque ha nacido de la simiente de Dios, y si Dios es santo, es santo. Entonces el cristiano busca apartarse del pecado, ¿verdad? Busca. No quiere pecar contra Dios. Amén. Entonces esa es una tendencia, ¿verdad? Y como dije también antes de finalizar la conversión, ahora la regeneración en el último día, ¿verdad? Ahora Cristo, ¿qué se vuelve para el cristiano? Su tesoro. Su tesoro más preciado. El tesoro más preciado. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando sucede esto, ha habido una regeneración. Realmente ahora Cristo es lo más atractivo para nosotros. Cristo es nuestro tesoro. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él ya deseaba estar con Cristo Jesús y solo deseaba estar aquí por causa de la obra para él, ¿verdad? La obra para él. Pero el anhelo de Pablo era irse ya con el Señor, a quien amaba
¿verdad? Y entonces esa es una muestra, hermanos, de la regeneración. Y estoy haciendo memoria de esto para que no nos perdamos. ¿Y se acuerdan cuáles dos parábolas pusimos para eso? La perla de gran precio. ¿Y cuál? La perla de gran precio. Y viene junto con la perla de gran precio, viene antes el tesoro escondido, ¿verdad? Ok, amén. ¿Sí? Y entonces, bueno, entramos a la conversión. Y ahora vamos a entrar a la cuestión de una de las áreas de la conversión, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo muy especial, amados hermanos, para Dios. Dios quiere que, y como dice, leímos en nuestro texto base, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento es algo esencial, hermanos, esencial sin lugar a dudas. Por eso Juan el Bautista, cuando empezó su predicación y durante su ministerio, la constante era: arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿verdad? Por favor, vayamos a Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está, ¿verdad? Juan el Bautista inicia su ministerio con la predicación: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Sí? El que iba a preparar el camino del Señor para que el Señor, cuando el Señor viniera, ¿verdad? El que iba a prepararle las sendas, ¿cuál fue su predicación? Arrepiéntanse. Cuando vinieron los doctores de la ley, ¿verdad?, y los hombres religiosos a querer ser bautizados por Juan, ¿qué les dijo? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la predicación de Juan se centró en el arrepentimiento, ¿verdad? Inclusive el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros vemos ahí. Ahora, el Señor Jesús también inicia su ministerio con la predicación del arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el Señor también entra a su ministerio y lo inicia con un arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, vean, Juan el Bautista inicia con arrepentimiento, Jesús inicia con arrepentimiento. Ahora, el inicio de la iglesia, Pentecostés, Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, el primer sermón evangélico. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Y se acuerdan, amados hermanos, que como vimos en la clase, no en la clase de aquí del estudio, sino cuando vimos miércoles, ¿verdad?, de lo de la iglesia, cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Y qué le responde Jesús? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. ¿Y qué más le dice? Y a ti Pedro, te daré las llaves. Todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. ¿Qué significaban estas llaves? Pedro fue el que abrió el Evangelio, el primer sermón evangelístico como iglesia a los judíos, y abre la puerta. Usa la llave y abre la puerta a los judíos. ¿Con qué predicación? Arrepiéntanse. Luego vayamos a Hechos, por favor, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De refrigerio, ¿verdad? Entonces otra vez Pablo volviendo a hacer otro sermón y otra vez arrepentirse. El arrepentimiento era parte esencial de la predicación, hermanos. Ahora el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Hechos capítulo 17, versículo 30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Verdad? Ahí está, Pablo predicando, ¿verdad? Los griegos, y les dice, tienen que arrepentirse. También vamos a Hechos capítulo 20, versículo 21, por favor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que vez tras vez en la predicación de estos hombres de Dios, de los apóstoles, tanto Pedro, ¿verdad?, que era el apóstol a la circuncisión, como Pablo, que era el apóstol a los gentiles, el mensaje es arrepiéntanse, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento, porque ¿qué es un arrepentimiento? Bueno, para entender un poco más esto, hermanos, tenemos que ir a las palabras, ¿verdad?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que se utilizan, ¿amén? Y una de las palabras hebreas, del Antiguo Testamento que se utilizan para arrepentimiento es nakhan, con K y J, nakhan, ¿sí? Así como suena, nakhan con N al final, nakhan, que significa o que da la idea para comunicar el componente emocional del arrepentimiento. ¿Sí? Quiere decir que el arrepentimiento, hermanos, conlleva un aspecto emocional. Hay quien dice que no, pero la palabra de Dios dice que sí, ¿verdad? Entonces, lleva una connotación. Su significado más básico es lamentar algo o estar muy apesumbrado o apenado por ello. Comunica la idea de suspirar. Cuando uno está, ¿verdad?, que extraña a uno algo, ¿cómo haces cuando extrañas a la pareja? ¿Verdad? Un lamento, un éxtasis. Entonces, eso entraña la palabra nakam, ¿sí? Génesis capítulo 37, versículo 35. Génesis capítulo 37, versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Ahí está, y esa parte lo lloró nakam, ¿verdad? Entonces, ahí esa palabra, ahí significa dolor, angustia, ¿verdad? Lloro. También en 38:12, o sea, va acompañada con el luto. Pasaron muchos días y murió la hija de Saúl, Joab, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, y Timnat, él y su amigo Ira en la Adulamita. Sí, algo así. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos entonces que nakam contiene algo de luto. Fíjense algo también en el Antiguo Testamento que sucede en Jueces capítulo 19, no lo vamos a leer porque son 30 versículos, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de ese suceso cuando la tribu de Benjamín, ¿verdad?, violan y matan a la sierva de un levita? Y entonces el levita, cuando la encuentra ya muerta, la hace pedazos, ¿verdad?, y va y reparte todos los pedazos a Israel. Y entonces Israel consulta a Dios qué tienen que hacer, y Dios dice: tienen que destruir a todos los varones, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel destruyó a todos los varones, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió después? Y aquí viene la palabra nakam también. Vamos por favor a Jueces capítulo 21 y vamos a leer versículos 6 y 15. Jueces capítulo 21 versículos 6 y 15. Jueces capítulo 21 versículos 6 y 15. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres.
¿Yo el 15? Oye, Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros la palabra Nakam, ¿verdad? Les dolió, se apresuraron, se pusieron tristes de lo que sucedió. Amén. Amén. Y esa palabra, ¿verdad? Vamos a Job, capítulo 42, versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahí está, y me arrepiento. Y la palabra hebrea por ahí es nakam, me arrepiento, nakam. Que ya vimos que en otras porciones de la escritura significa el dolor de un luto, ¿verdad? El dolor por lo que sucedió con los benjamitas, ¿verdad? Hay un dolor, hay un lado emocional, una pesadumbre, ¿verdad? Algo que pesa, que duele. Amén. Amén. Y entonces nosotros vemos eso, ¿verdad? El arrepentimiento genuino lleva un lado emocional, hermanos, donde cuando en realidad nos arrepentimos nos duele lo que hicimos. Entendemos que nos duele y nos pesa haber hecho eso. ¿Sí? Nos pesa haberlo hecho. Si no, nada más nos estamos remordiendo la conciencia, ¿verdad? Ahora, el pesar, ese pesar puede ir acompañado de vergüenza y humillación. Vamos a Jeremías 31:9. Puede ir acompañado de vergüenza y humillación. Jeremías 31:9. 31:19, perdón, 19. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Un poco más fuerte, hermanos. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Y ahí está la palabra nakam. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué dice que le sucedió a Job? ¿Sé qué? Se aborreció ¿Y qué más? y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Verdad? ¿Y qué más hizo? ¿Se avergonzó? Se avergonzó, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento puede llevar una vergüenza, hermanos, de haber hecho lo que hicimos, una humillación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? El arrepentimiento va a llevar un pesar dentro de nosotros. Va a llevar un pesar dentro de nosotros. Ese pesar va a variar, a veces en personas. A veces Dios le va a dar un pesar mucho más fuerte a una persona y un pesar mucho menos a otra. Pero tiene que haber el pesar, tiene que haber el dolor, tiene que haber la pesadumbre, ¿verdad? Va a haber uno que nada más va a echar la cabeza y va a decir: Señor, perdóname, me pesa haber hecho eso. Y va a haber otro que va a caer con lágrimas y va a decir: Señor, perdóname, perdóname, ¿verdad? Pero ambos hay un arrepentimiento, ¿verdad? No es el grado de pesadumbre el que hace el grado de arrepentimiento. No, quitémonos eso de la cabeza, ¿verdad? Eso lo va a producir el Espíritu. El Espíritu nos va a llevar al grado de pesadumbre, ¿sí? Pero el grado de pesadumbre no significa el grado de arrepentimiento. No el que esté llorando, gritando, golpeando la tierra y aventándose polvo, ¿verdad? Y todo eso significa que es el que más se está arrepintiendo, porque a lo mejor es solo un shock, ¿verdad? Entonces no significa eso. Pero el verdadero arrepentimiento, según la palabra, sí tiene que llevar un pesar, sí tiene que llevar un dolor dentro de nosotros de haber hecho lo que hicimos. Amén. ¿Sí? Si no, no nos estamos arrepintiendo, ¿verdad? Ahora, hay otra palabra hebrea que es shub, S-H-U y B de bonito. Shub en el Antiguo Testamento, cuyo significado es volverse o regresar. Que esto los eruditos en el hebreo dicen que es la palabra que más simboliza el arrepentimiento, porque simboliza un dejar el pecado y seguir el bien. Amén. Amén. Dejar el pecado y seguir el bien. ¿Sí? Por lo tanto, esta palabra evoca de apartarse del pecado. Vamos a Primera de Reyes 8:35.
Primera de Reyes 8:35. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres. ¿Y se qué? Afligieren. No, pero y se volvieren del pecado. Pero ahí está la palabra. Se volvieren, o sea, yo voy así, estoy cometiendo este pecado y hago esto. Ya puedo hacerlo, no vuelvo a hacer nada. Eso es lo que se está significando la palabra shuk, ¿verdad? Apartarte del pecado, darle la espalda al pecado y caminar hacia el sentido contrario. ¿Sí? También Isaías 59:20, por favor. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahí está, ¿verdad? Los que se volvieren de la iniquidad. Shuk, ¿verdad? Shuk. Sí. Daniel 9:13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahí está, convertirnos shuk, de nuestras maldades, ¿verdad? Y eso simboliza también la conversión, por eso la conversión lleva al arrepentimiento implícito. Recuerden que conversión va implícito, arrepentimiento y fe, ¿verdad? Entonces es un apartarte del pecado, es cambiar de dirección totalmente y señalar que lo que estábamos haciendo era incorrecto y ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Amén? Amén. Entonces es algo que nosotros cambiamos. También shuk significa renunciar a la senda de impiedad. Fíjense, renunciar a la senda de impiedad y corregir los hechos propios, alejarse de los planes de un corazón malvado. Jeremías 18:11 y 12. Jeremías 18:11, perdón. 11 y 12. Jeremías 18, versículos 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo así: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros exinios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Está, ¿verdad? Entonces el convertirse es enderezar nuestro camino, dejarse del pecado, enderezar nuestro camino y ya no ir en pos del perdón del corazón. Que de repente, hermanos, como cristianos, yo no sé si a ustedes les sucede esto, pero a veces a mí me sucede que de repente viene una tentación de hacer algo que no debes de hacer, ¿verdad? Y entonces dices, no lo voy a hacer, porque le ofende a mi Dios. Y entonces me voy hacia el otro lado, ¿verdad? Me voy hacia el otro lado y digo, no. Recuerden cómo entra el pecado en nosotros, hermanos. ¿Cómo es que llegamos al pecado según Santiago? ¿Cómo es que caemos en el pecado según Santiago? 50%. Cuando de nuestro corazón, ¿qué? Somos atraídos y seducidos, ¿verdad? Para que con nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Entonces, es lo que el enemigo utiliza. Y Santiago le está hablando a cristianos, no le está hablando a mundanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Busca lanzarte y atraer, ¿para qué? Para que se despierte en ti la concupiscencia.
Pero nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Frenar eso, resistirlo y decir, no, eso no, ¿verdad? Entonces, shuk significa esto, hermanos. Sí, un arrepentimiento es alejarse de los planes de nuestro corazón perverso. Jeremías 25:5 y 26:3, uno que me lea 25:5 y otro que me lea 26:3. Cuando decía, volved ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dijo Jehová a vosotros padres para siempre. Ahí está, ¿verdad? Y 26:3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos que, hermanos, eso es arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento implica esto, Implica un sentimiento, volvemos a marcar, un sentimiento de pecado, un sentimiento de que realmente ofendimos a Dios, que nos duele, ¿verdad? Pero a la vez es también no solo el sentimiento, es que también darle la espalda y entonces empezar a caminar hacia Dios, ¿verdad? Ya dejar eso, bye, y volvernos hacia Dios, y aunque nuestro corazón nos diga, no, ese no es el camino, hey, regrésate, media vuelta. No, tengo que decir no. Esas son las luchas de los cristianos. Eso es cuando Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a tener de repente esa lucha. De repente te van a llegar y te van a decir, oye, fíjate que ya están regalando 20,000 pesos. Solo tienes que hacer esto que es ilegal. ¿Qué hacemos? Recuerda como que dices, ¡ay, es exactamente el dinero que necesito para salir de la bronca que tengo! ¿Verdad? ¿Pero qué tengo que hacer? Inmediatamente detener esa pasión de mi corazón y decir no, y decirle al otro inmediatamente gracias, y le cierras la puerta y te alejas inmediatamente y cuéntaselo a quien más confía. ¿Verdad? Cuéntaselo, amén, sí, gracias. Ahí me la ganó. Amén. Y cuéntaselo al Señor, ¿verdad? Llévalo al Señor y dile, Señor, corrige este perverso corazón. Amén. Entonces, eso implica, amados hermanos, también implica repudiar todos los pecados conocidos y guardar los mandamientos de Dios. Ezequiel 18:21. Mas el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá, no morirá. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, el verdadero arrepentimiento no solo es dolor, no solo es decir, no tengo que transitar este camino, tengo que transitar este, sino también nos tiene que llevar a una obediencia a la palabra de Dios. A una obediencia a la palabra de Dios. El auténtico arrepentimiento conlleva esto. De nada me sirve nada más decir, no voy a transitar por este camino, no voy por este, pero si no hay una obediencia real a lo que Dios nos está diciendo. ¿Amén? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Viene una tentación voy a poner con los varones, porque luego las mujeres se defienden. No los atacan nunca. Entonces, vamos a suponer que un varón ve a una muchacha y va el hombre casado y de repente ve a una muchacha y dice, no, porque no le voy a fallar a mi esposa. Bueno, está bueno que diga eso, pero no por eso, porque voy a obedecer a Dios que me dice, no cometerás. Ahora lo voy a invertir a las mujeres, sí. Ahora sí, la hermana lo pidió, ¿verdad? La hermana lo pidió. Entonces, como la hermana lo pidió, vamos a aplicar uno para las mujeres. En lo que les cuesta, ¿qué es lo que les cuesta más a las mujeres ahora? A ver, que ellas digan, que ellos se delaten solitas. A ver, ¿qué les cuesta más a las mujeres? A ver. Nada, saben y no quieren decirlo, ¿verdad?
Bueno, en ese sentido es igual. Mujeres tienen que obedecer al Señor. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras griegas que definen arrepentimiento. Uno de ellos es metamelomai, ¿sí? Metamelomai, que significa exactamente lo de nakam en el hebreo, ¿sí? Conlleva un lado emocional, ¿sí?, al arrepentimiento. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8. Metamelomai, que es lo mismo que nakam en el hebreo, que conlleva una nota emocional o sentimental hacia el pecado. Y conlleva un lamento. 2 de Corintios 7, 8. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa. Entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os conquistó. ¿Cómo dice Pablo? Me lamenté, metamelomai, ¿sí? Entonces conlleva un lado emocional igual que nakam, ¿verdad? Mateo capítulo 21 versículo 32. Mateo 21, 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y la manera que creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepintéis después para creerle. Ahí está, y ahí no os arrepintáis, metamelomai, ¿verdad? No hubo un lamento en ustedes, no hubo un pesar en ustedes, no hubo algo que estaban viendo que venían, que estaban viniendo y ustedes no estaban llegando a eso. No hubo un pesar en ustedes por esa conducta que ustedes tenían. La otra palabra en griego que vamos a encontrar como arrepentimiento en algunas partes traducidas en la Biblia es epistrefo. Epistrefo, que viene a ser lo mismo que shub en el hebreo, ¿sí? Que significa volverte, cambiar de dirección, cambiar la dirección de la vida, apartarse del pecado, ¿verdad?, y de la idolatría para adorar y servir al Dios vivo, ¿verdad? Hechos 14:15. Hechos capítulo 14 versículo 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vemos, Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está, ¿verdad? ¿Y cómo os convertisteis? Epistrefo, ¿sí? Eso es lo que significa, epistrefo. Y lo tradujeron como a convertirse, ¿sí? Entonces, pensé que está cayendo el ventilador. Entonces, convertirte, ¿verdad? ¿Y qué produjo la conversión? Se apartaron ¿de qué? De los ídolos, y dejaron de servirlos, ¿verdad? Se convirtieron al Señor y se apartaron para servir ahora al Dios vivo, ¿verdad? Entonces ahí vemos lo que conlleva el arrepentimiento. No solo es dejar, ¿verdad? No solo es venir hacia Dios, sino ahora también es servir al Señor. Amén. Amén. La otra palabra griega, que es la más utilizada en todo el Nuevo Testamento, es metanoeo, ¿verdad? Metanoeo, que implica reconocer el pecado propio. ¿Qué significa eso? Implica reconocer que somos pecadores. Que somos pecadores. El bautismo de arrepentimiento de Juan en Marcos 1:4. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí
está, ¿verdad? Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, la gente que iba a Juan, ¿qué hacía? Reconocía su pecado. ¿Y qué más? Su necesidad de ser salvados. Amén. Reconocían su pecado y su necesidad del ser salvados. Lucas 5:32. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores a la arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué dice el Señor no viene a llamar justos? Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. A gente que entiende que es pecador. El que se cree justo no va a poder arrepentirse. El que se cree, ¿verdad?, que es perfecto. Por eso Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine por los enfermos, ¿verdad? Yo vine por los enfermos. Cuando un enfermo va ante el médico y el médico le dice, ¿qué tiene? Y el enfermo le dice, nada. Entonces el médico dice, ¿entonces a qué vino? No tengo nada. No tengo nada, tengo ganas de vomitar, pero no tengo nada. Entonces, no reconocen que están enfermos. Por eso Jesús les dijo, yo no vine a llamar a sanos, yo vine a llamar a enfermos. Aquí también en esta porción que leímos, yo no vine por justos, yo vine por pecadores, por la gente que reconoce, metanoeo, que reconoce que es un pecador y que tiene necesidad de ser salvado. Tiene necesidad de ser salvados. Tiene que haber un cambio de actitud fundamental hacia el pecado y el propósito de apartarse de él. Hechos 8:22. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, 2 Corintios 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el verdadero arrepentimiento tiene un cambio de actitud fundamental hacia el pecado y apartarse de él. Metanoia. Amén. El metanoia también produce frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Porque muchas veces decimos frutos dignos de arrepentimiento, o también la palabra dice obras, ¿verdad?, de arrepentimiento. ¿Cuáles serán esos, hermanos? Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, Ser soberbio, ser humilde. Más o menos. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Ahí les va. Cuando yo estaba niño, chico, a mí me enseñaron una canción que decía, era un hombre chiquitín, era él. Saqueo, ¿verdad? Saqueo, ¿verdad? Sube a un sicómoro para ver a Jesús, y Jesús le dice, Saqueo, voltea, ¿verdad? Porque Jesús sabía desde antes que tenía un encuentro ahí con Saqueo, ¿amén? Y entonces Jesús alza la vista y dice, Saqueo, que padre, yo voy a estar en tu casa. Entonces llega el Señor a su casa, ¿verdad? ¿Y qué sucede con Saqueo? Él dijo que si a alguien le había robado, le devolvería 4 veces. Si a alguien le he defraudado, se lo devolveré 4 veces. Y la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Ahí les va. La ley, nada más que se me olvidó traer el pasaje, pero bueno, vamos a traer. La ley decía que si tú robabas tenías que devolver el doble.
tú robabas tenías que devolver. ¿Cuánto? El doble. Pero si tú no solo robabas, tú defraudabas a alguien, tenías que devolver 4. Por eso es que Zaqueo dice: si a alguien he defraudado, preso 4 veces, porque él estaba ¿qué? Resarciendo su pecado. Resarciendo su pecado. ¿Qué sucede cuando muchos de nosotros, ay Señor, hermano, perdóname, no te he pagado los 5,000 pesos, pero me perdonas? Sí, hermano, sale, deuda saldada. Deuda saldada, ya, gracias Señor. No, eso no significa. Eso no significa. Significa que yo tengo que hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer para resarcir ese daño. Por ejemplo, voy a poner un caso, y espero que no haya ninguno por aquí, por favor, pero voy a poner un caso. Supongamos que un varón está casado, ¿no? Y de repente se mete con otra mujer, tiene un hijo. ¿Qué tiene que hacer el varón con este hijo? Reconocerlo y mantenerlo. Porque él tiene que resarcir el daño. Eso no quiere decir que se tiene que ir con la muchacha, ¿va? Tiene que resarcir el daño. Indudablemente, porque si no, no está arrepentido. Está remordido nada más de la conciencia, pero tiene que resarcir el daño. ¿Qué pasa si yo en una ira me levanto y pateo un carro y lo abollo, verdad? Y voy con el Señor y digo: oiga, me perdona, estoy arrepentido. Ah, sí, claro, gracias. ¡Hey! Ya la hice. No, tengo que reparar el daño. Resarcir, eso es lo que yo, por eso Zaqueo dice esto. ¿Y qué dice inmediatamente el Señor? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Cuándo? Después de que Zaqueo dijo: devuelvo el cuádruple, la mitad de mi dinero, no me importa el dinero, encontré a Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es lo que se nos ha olvidado a muchos cristianos. Creemos que Dios nos perdona y ya se acabó. Yo, como les he dicho, todos los pecados generan consecuencias. Tenemos que apechugarlas y tenemos que resolver. Va a haber consecuencias, sí. Pero tengo que resarcir el daño. Tengo que resarcir. ¿Sí? Así es. Reparar el daño. ¿Qué hice? No nada más es: Señor, perdóname. Discúlpame, Señor. Golpeé a mi hermano, le rompí la nariz. Señor, perdóname. Estoy bien arrepentido, gracias. El hermano gastó como 10,000, 15,000 pesos en la operación, pero yo le digo: gracias, Señor, porque me has perdonado. No, yo tengo que resarcirlo y ver la forma en cómo resarcirlo. Entonces se está tomando una visión equivocada, de cierta manera, hago esto y creer que Dios me perdona, yo te debe haber suelto de esta acción. ¿Esta acción? Sí, no. Dios no manda eso. Tiene que reparar el daño que hizo por acciones negativas. Así es. Y en la ley hay varios casos de eso. En la ley de Dios no ha terminado, sigue vigente para nosotros como cristianos, hermano, ¿verdad? Que la ley ya no es para nosotros, ya no es un sistema condenatorio, ya no nos va a llevar a condenación, ¿verdad? Pero sí es un sistema. Dios ha establecido la ley, ¿para qué? Para que lo obedezcamos en nuestro crecimiento de santidad, y eso va a repercutir en nuestra vida de santidad. La ley sigue siendo una directriz para nosotros, y por eso Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, cuando alguien robaba un buey, tenía que reponerlo. Cuando alguien tenía un buey que es cornudo, dice, sabiendo que corneaba, lo seguía teniendo ahí, no lo amarró ni nada, y fue y corneó a alguien, tiene que repararle todo el daño ese, y el buey lo tienen que matar, decía la ley. El dueño del buey tiene que reparar el daño, y adicional tiene que matar a él también. La ley de Dios decía eso.
Y podemos encontrar varios casos de este tipo, hermano. Por lo tanto, un arrepentimiento genuino no solo me lleva a decirle a Dios, perdóname, me lleva a resarcir el daño que no. Hablamos en la mañana de la cuestión de la ley romana, ¿verdad? Ajá. La ley romana empieza por 12 etapas, entre ellas tenía la ley del talón. Ojo por ojo. La ley del talón y era algo bastante bárbaro. Bueno, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también está en la ley de Dios, pero esa, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no era para todo el pueblo, nada más era para las autoridades, que las autoridades ejecutaran esto, ¿verdad? El ojo por ojo, diente por diente. Si alguien robaba, tenía que devolverlo, y al doble, ¿verdad? Si alguien mataba, tenía que ser muerto. Entonces, pero era la ley, no era el ciudadano, era la ley la que decía esa parte. Amén. Los jueces, no nosotros. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, hermanos, el arrepentimiento genuino implica mente, corazón y voluntad. Mente, corazón y voluntad. Estar conscientes de que hicimos algo mal delante de Dios y cambiar en dirección tanto nuestra mente como nuestro corazón como nuestra voluntad. Quiero citar algunos catecismos, ¿no? Cuando diga la palabra catecismo, por favor no se vayan a la cuestión católica. No estoy hablando del catolicismo. Así se le nombraba en la antigüedad al sistema de enseñanza. ¿Sí? Nada más que los católicos se quedaron con eso. Y al ir avanzando las palabras, se mudó en nosotros, ¿no? Pero no, el catecismo no es algo católico. Amén. El catecismo mayor de Westminster nos dice del arrepentimiento en su pregunta 76, porque son puras preguntas. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? ¿Qué es el arrepentimiento para vida? La respuesta: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por lo cual nace en él un modo de ver, un sentimiento no solo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados, sobre la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo para aquellos que se afligen y tienen tristeza por sus pecados, los odian y se toman de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente en andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. Y es lo que definieron en el catecismo de Westminster como eso. ¿Cuándo fue el catecismo de Westminster? 1642, ¿verdad? Los protestantes se unieron e hicieron este conjunto de normas, ¿verdad? De preguntas, ¿para qué? Para que no sucediera lo mismo que estaba sucediendo antes, porque estaba empezando otra vez a suceder lo que había pasado, por ejemplo, con Arrio, ¿verdad? Que Arrio es el padre de los testigos de Jehová, ¿sí? Y extendió esa doctrina, y ya cuando quisieron detenerla, tuvieron que echarle todos los kilos, ¿verdad? Y tuvo Dios que levantar un hombre como Atanasio para poder derrotar a ese hombre, ¿verdad? Por eso se crearon estos tipos. ¿Amén? Y el catecismo nos dice esta parte. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver ahora. Está el catecismo mayor de Westminster y el catecismo menor de Westminster. ¿Qué dice el catecismo menor en su pregunta 87? Dice: ¿qué es el arrepentimiento para vida? La respuesta es: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Amén. Esto lo crearon los mejores teólogos de ese tiempo, se reunieron para hacerlo, ¿sí? Entonces, no nada más es volverte, no nada más es caminar en dirección a Dios, no nada más es querer obedecer a Dios, es odiar el pecado.
es odiar el pecado. Tengo que sentir un odio hacia lo que hice. Ya no amar más el pecado. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por si qué? Por si quizás Dios que les conceda el arrepentimiento. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. Y eso es lo que está hablando, ¿verdad? Aquí el catecismo. Dios es el que concede. Trae bastantísimas citas, hermanos, no vamos a leer porque nos vamos a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Pero quien quiera consultar, nada más entra al internet y pone Catecismo Mayor de Westminster o Catecismo Menor de Westminster, ¿verdad? Y ahí viene el catecismo y vienen varias que nos puede sacar de varias dudas, hermanos. ¿Sí? También está el catecismo de Heidelberg, pero ese no trae mucho acerca del arrepentimiento, pero en su pregunta 88 dice: ¿de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Y dice: de dos, la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. ¿De cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Solo de dos partes: la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo hombre. ¿Sí? Entonces, hermanos, con lo que vimos ahorita ya podemos darnos una idea de qué es un arrepentimiento. Amén. Amén. Rápidamente, porque no quiero dejarlo para la siguiente clase, vamos a ver los falsos arrepentimientos. Falsos arrepentimientos. ¿Sí? ¿Cuándo hay un falso arrepentimiento? Primero, vamos a ver ese. A veces nosotros creemos que nos arrepentimos porque nos espantamos, o creemos que alguien se arrepintió porque se espantó. Cuando hablamos, por ejemplo, del infierno, y hay una predicación del infierno, y alguien dice: ay, mamita, ay, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Ah, se está arrepintiendo, se está arrepintiendo. No. Quizá no se está arrepintiendo. Bíblicamente vamos a encontrar que que muy posiblemente no se está arrepintiendo. El hecho de que alguien se espante no quiere decir que es un arrepentimiento genuino. ¿Quién pondríamos de ejemplo para esta parte, hermanos, de este arrepentimiento? A Simón el mago. Pero Simón el mago no se espantó. Cuando a Jesucristo lo iban a crucificar, yo creo que era después de Dios y la persona que estaba acá le dio más miedo, pero no hizo nada, bueno. Entonces, también puede ser, ¿verdad? A Judas, que vendió al Señor. No, Judas no se espantó. Poncio Pilato. No, alguien por ahí. Félix. El emperador Félix, ¿no? Hechos 24-25. Hecho. 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y el dominio propio del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, la gente puede temblar. Ay, nanita, está terrible esto. Ay, nanita. No significa necesariamente que te haga terrible. Nada más es una reacción de la carne, de miedo. Le tienen miedo al infierno, pero no le están teniendo miedo a su pecado. No le están teniendo miedo a su maldad. Otra de los arrepentimientos falsos que puede ser, fíjense, alguien que puede recibir amigablemente la palabra del Señor y estar a punto de ser persuadido, pero sin llegar al arrepentimiento genuino. ¿Quién fue ese? Que dijo
a Hechos 26, 27 y 28. Y no es Festo. No traigo la cita. También el que se espantó también fue el Rey Agripa. el Daniel, que también le temblaban las rodillas así cuando la... Ándale, Belsasar cuando vio, ¿verdad? Bueno, Belsasar cuando vio la inscripción, ¿verdad? Taca, 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 hasta las rodillas le temblaban, ¿verdad? Pero no se arrepintió. No se arrepintió, ¿verdad? Pero fíjense, Agripa, ¿verdad? Oye a Pablo y ¿qué le dice? Que a ver, leanlo, 27 y 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco nos persuades a ser cristiano. Ahí está. Por poco me persuades. Por poquito. ¿Verdad? Por poquito me persuades a ser cristiano. Nosotros vamos a encontrar casos, hermanos, de que nosotros vamos a predicar, a lo mejor aquí o en algún otro lado, y la gente hasta va a caer de rodillas. Va a decir esto, no. Pero no. Se levanta. ¿No? Y va a pasar como lo del rey Agripa. Van a decir que por poco me persuades. Por poquito me persuades. ¿Qué le dice Pablo? A Dios que por poco, por mucho, que creyeras. Entonces, hermanos, el hecho de que alguien se arrodille, el hecho de que alguien así goce algo, no significa que haya un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Puede ser el paralítico de ¿De Bethesda o Bethsata? No, porque era emoción. No, ni siquiera se emocionó, nunca. El que quería seguir a Jesús y le dijo que qué tenía que hacer, Bueno, el joven rico, ¿verdad? El joven rico, ¿sí? Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¡Ay, Señor! Ya la hice, ya tengo la vida eterna. Anda, vende todo lo que tienes y dámelo todo. Gracias, Señor. Ay, nos vemos. ¿Verdad? Parecía. Wow, muchos de nosotros si hubieran evangelizado a alguien así, ¿qué le hubieran dicho, hermano? ¡Ay, ya nos ganamos a uno para Cristo! ¿Verdad? Pero no, el Señor era real. Fíjense, se humillan, caen de rodillas, lloran, abandonan ciertos vicios y pecados, pero continúan con otros pecados y siguen viviendo una vida de pecados. Ese es un falso arrepentimiento. Cuando alguien se cae de rodillas y llora y se derraman lágrimas, ¡oh Dios, perdóname! ¡No vuelvo a robar! Y se levantan, y en verdad no vuelven a robar, pero andan golpeando a la gente, andan diciendo groserías, andan... siguen viviendo su vida de pecado. No hubo un arrepentimiento. No hubo un arrepentimiento. Abandonan hasta ciertos vicios. Pueden dejar ciertos vicios, pero no significa eso que estén arrepentidos. Uno de ellos, de estos que hizo esto, ¿quién fue? El rey Acab. ¿Verdad? Cuando se acuerdan que codició la viña de Nabot y su esposa, la guapísima y linda y talentosa, la terrible, ¿verdad? Mandó a matar a Nabot, ¿verdad? Y ya fue acá y agarró sabiendo que su esposa había asesinado y todo, agarró y, ¿verdad? Y ocupó el terreno de acá. Y llega el profeta de Dios y que le dice, lo que hiciste estuvo muy mal acá. Por tanto, en el mismo lugar en que murió Nabot, los perros van a lamer la sangre. Fue la sentencia. ¿Y qué hizo acá? Se apesumbró, se vistió de silicio y empezó a caminar triste por lo que había sucedido y había pasado. Y Dios le dice al profeta, ve y dile que no sucederá en sus días cosa mala para Israel. Y va el profeta y le dice eso y que hace caso. ¡Ah, gracias! Y entonces sigue su pecado.
siguen su pecado y en la guerra contra los sirios lo matan y los perros lamen su sangre en el mismo lugar en que murió Nabot. ¿Sí? Entonces es un falso arrepentimiento. No, ay, sí le dolió, sí, se hizo mal, es terrible. Oye, Dios ya te perdonó. Ah, oye, qué bien, bueno, pues sigamos. ¿Ves? ¿Qué es? Símbolo de un falso arrepentimiento. De un falso arrepentimiento. Un arrepentimiento no genuino. Fíjense, puedes tener miedo de ser condenado. Un falso arrepentimiento es aquel que me da miedo que yo sea condenado. Me da miedo, ¿verdad? Me va a condenar el Señor. ¿Sí? Pero no tienes miedo de qué? De pecar. De volver a pecar. Yo no quiero volver a caer en esto, no. Hay un odio hacia el pecado, debe haber un temor hacia el pecado. Muchos hermanos tienen terror al infierno, terror al infierno. Y por eso, ¿verdad? Dicen, no, yo sí quiero a Cristo, yo no quiero al infierno, no me quiero ir al infierno. Pero no tienen terror a sus propias iniquidades, a la propia maldad en su corazón. No le tienen miedo, no tienen terror. No temen endurecer sus corazones contra los mandamientos del Señor. ¿De acuerdo a lo que dice Hebreos? Si oyeres su voz, no obedezcas. Y esta gente no tiene miedo de endurecer. Tienen miedo de ir al lago de fuego y azufre. Tienen miedo, ¿verdad?, de que les venga un juicio. Pero no tienen miedo de su propio pecado, no tienen miedo de su propia naturaleza de maldad, no tienen miedo de pecar contra el Dios vivo y verdadero, tienen miedo a las consecuencias. Eso es un falso arrepentimiento. Eso es un falso arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesús? No teman a los que pueden matar el cuerpo. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma, hermanos. Te necesitamos nosotros, amados hermanos, volver a entender esto y ver en la Escritura, ¿verdad?, que necesitamos odiar nuestro pecado. Necesitamos odiar cuando nosotros actuamos en rebeldía con Dios, sea cual sea nuestra rebeldía contra Dios, sea cual sea el pecado, por más mínimo que sea, tengo que odiar el estar pecando. Me aborrezco, como dijo Pablo, miserable de mí. No dijo Pablo, miserable pecado. Dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo? El arrepentimiento, amados hermanos, que se me cerró, así que permítanme 2 segunditos. Podrías, fíjense, confesar y reconocer tus transgresiones y sin embargo no sentir un aborrecimiento del pecado. Si no resistes al pecado en la fortaleza de Dios y si no lo abandonas, ese supuesto arrepentimiento no será más que el color dorado de la pintura, no el oro que aguanta el fuego, no el oro que es purificado por el fuego, sino nada más una pintura dorada que te aplicaste. Eso es lo que nos hace ver la Escritura. Podríamos hacer todo eso, pero si no abandonamos ese pecado, si no lo repudiamos, ¿sí?,
Podríamos llegar a confesar nuestras faltas y sin embargo no tener un arrepentimiento. Oh Señor, perdóname por haberle gritado a mi esposa. Perdóname, Señor. Pero no solo perdóname. ¿Cómo aborrezco el gritarle a mi esposa? Señor, ya no le vuelvo a pegar el uppercut de mano derecha. ¿Verdad? No, pero debe haber un aborrecimiento hacia lo que Señor, ¿cómo aborrezco el gritarle a mi esposa? Y la esposa, ¿qué tiene que decir? Señor, ¿cómo aborrezco el no sujetarme? A ver, va de nuevo, por favor, atención. ¿Verdad? Esa parte. Los hijos de no sujetar. ¿Cómo aborrezco no sujetar? No honrar a mis padres, no sujetarme a ellos mientras estoy en su casa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por mucho tiempo, hermanos, y por una enseñanza superficial que hacemos, Señor, perdóname por haberle gritado a mi esposa. No, el Señor aborrece el gritar. Señor, hace rato que llegaron estos familiares, Señor, le hice un desprecio a mi esposa. Señor, ¿cuánto aborrezco hacer? ¿Cuánto aborrezco hacer esas cosas que a veces mi carne, por no tener cuidado de ello, lo hago? Aborrezco, miserable de mí. ¿Entiende, hermano? Eso es cuando empieza a haber un arrepentimiento genuino. Aborreces el pecado. Si no, no hay arrepentimiento. Señor, ¿cómo aborrezco gritar a mi esposa? O sea, ¿ya tienes la cena? No. ¿Qué te pasa? Eres muy lenta. Entonces, no, hermanos. Necesitamos aborrecer lo que el pecado. Además, Ya te platicaron a las mujeres. no. Y le dijeron algo. Fíjense, podría ser alguna obra casi que raya al arrepentimiento, una obra digna del arrepentimiento. Sin embargo, seguir siendo un miserable, no arrepentido. Déjenme darle una prueba de esto. Judas, el que traicionó a Jesús. ¿Qué hizo Judas? Le pesó haber entregado su maestro. Y fue el que hizo, entregó el dinero, lo aventó, no quiso saber nada. Pero después fue eso. Entonces, la verdad, hermanos, puede algo aparecer que, ¿verdad? Él pecó, confesó su error, devolvió el dinero, se resarció, sin embargo, después de esto, un reprobado. El verdadero arrepentimiento me lleva a un cambio de vida. Me lleva a ti a resarcir el daño, me lleva a odiar el pecado, pero también me lleva a un cambio de vida, a un cambio de dirección, a honrar a Dios, a agradar a Dios, a amar a Dios. A eso me lleva un verdadero arrepentimiento. Son muestras de un falso arrepentimiento. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de no estar cayendo en un falso arrepentimiento. Ya vimos que un verdadero arrepentimiento sí tiene un pecado, tiene un cambio de dirección, tiene un volverse hacia Dios, pero también tiene un odiar el pecado. Alejarse de él y buscar, ¿qué dijimos? Los mandamientos del Señor y obedecerlos. Hay un arrepentimiento genuino, sí. Si todo eso se junta, hay un arrepentimiento genuino. No importa si no chillaste 4, 20 o 35 horas, no importa eso. Pero si te dolió, te llevó a odiar tu pecado, te llevó a pedir perdón a Dios, te llevó a buscar a Dios ahora más, te llevó a resarcir el daño que hiciste. Entonces, hay un arrepentimiento.
Pero si todo casi lo cumpliste, pero al final hubo un cambio, no fue el arrepentimiento, fue solo una emoción. Y antes de terminar, ya terminé, hermanos, disculpen que me haya quedado tanto, pero quiero terminar el tema. Y quiero también advertir algo, hermanos, que mientras estaba haciendo el estudio, sucede, y sobre todo en iglesias donde hay campañas evangelísticas y todo eso, ¿no? Pero no quiero que llegue a suceder entre nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una predicación fuerte y 3, 4, 2 mujeres y 2 hombres caen de rodillas llorando delante del Señor, dolidos, quebrantados ahí. Yo no tengo que ir a abrazarlos. Yo no tengo que ir y decirles, mira, Jesús te ama, no te importa. Tengo que dejar que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en él hasta que el Espíritu Santo termine sobre él. Porque si no, puedo interrumpir y quebrar la obra de Dios. No hagamos esto. No lo hagamos. Cuando veas a alguien quebrantado por Dios, déjalo que Dios trabaje con él. Déjalo que Dios trabaje con esa persona. No vayas y lo abraces, no vayas y lo chiquies, no vayas y le quieras levantar el ánimo. Deja que Dios lo termine de quebrantar, que lo termine de desquebrajar, para que entonces se levante con una nueva persona en Cristo. No rompamos la obra de Dios, no nos interpongamos en lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Sé que me llevé un poquito de más tiempo, pero quería terminar el tema y era importante no dejarlo a 3/4. ¿Dudas, preguntas? Un ejemplo de reparar el daño todo esto, ¿no? Cuando va Ajá, el esclavo, ¿no? Con Pablo, sí. Amén. Lo mismo de reparar el daño, pero cuando ya somos del Señor, cuando ya somos cristianos, tengo que reparar el daño de mi vida del mundo, cuando viví en el mundo. Porque no va a terminar, ¿no? Se puede pedir perdón A los que ofendí. No, sí, ya lo he hecho eso. Les voy a decir algo que sucedió hace algunos años atrás, no muchos años, hace unos años atrás, no tiene mucho, tendrá unos 30 años. Unos misioneros llegaron a una isla y los caníbales posteriormente, años después, llegan otros misioneros y los evangelizan y ellos reciben, o sea, Dios hace la obra, ¿no? Y nos cambia y los transforma. ¿Qué creen que hicieron estos caníbales? Empezaron a trabajar y a juntar dinero para traer a los familiares de los que se patearon. Y cuando llegaron los familiares de los que se patearon, los hicieron en sopa. No, ¿verdad? Los pusieron hacia el frente y cada uno de la tribu pasó a pedir Dios. Cada uno pasó a pedirle perdón por haberse comido. Por el plato de sopa que se Pasaron, o sea, hay en verdad un pecado. Hay un pecado. Y debo de tratar de resarcir en lo que pueda. Vuelvo al punto, que quizás es muy fuerte, pero vuelvo al punto. Supongamos que cuando andábamos en la vida pasada, ¿verdad? Tuvimos un hijo por allá. Y ya vine a Cristo. Y eso significa que ya no tengo que dejarme cargo del chamaco. Aunque tiene 5 años que no lo veo y no hago nada, que no tenía comunión con él. Ya tengo que abandonarlo, porque ya estoy en Cristo. No, tengo que desarrollarlo. Tengo que apoyarlo como pueda, pero tengo que apoyarlo. Tiene que ver en mí que en verdad hubo un cambio. En verdad hubo un cambio en nuestra vida.
Yo sé que a lo mejor esto les crea clics porque les habían predicado un arrepentimiento superficial, pero el verdadero arrepentimiento me lleva a resarcir el daño. Me lleva a resarcir el daño. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Me lleva a aborrecer el pecado, mi pecado, me lleva a aborrecer, ¿verdad?, las cosas que a Dios me la agrada. ¿Ven? ¿Otra pregunta por ahí? Y a veces había gente que sí se arrepentía de corazón y aceptaba todo lo que era la salvación y llegar hasta el punto de la oración, pero como eso nunca lo volvió a pasar. A lo mejor ahí había muchos meses un arrepentimiento. Ahora hay mucha gente que viene a la iglesia, estamos también, que cuando empieza a dar más sobre ese caminar, es cuando vemos realmente que hace las oraciones. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Billy Graham, que se murió unos años antes de morir. Me gusta muchas citarlas porque no estoy muy de acuerdo con él, varias cosas. Pero él dijo, de los cientos de millones que se convirtieron en mis campañas, ¿dónde están? ¿Dónde están todos esos cientos millones que se convirtieron? Luis Palau, sus campañísimas, muchísima gente y todo. ¿Dónde está toda la gente? Es otra vez una predicación que va a la emoción, que va a la pura emoción, y la pura emoción no lleva a la conversión. Tenemos que hablar lo que Cristo nos dice: el arrepentimiento del pecado. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya? ¿Terminamos? Puedes tener, o sea, después de tener un arrepentimiento falso, puedes tener uno verdadero, o ya es como... Dios obra, puedes tener un verdadero. Y te vas a dar cuenta que te hiciste mal. Pero si analizas tu arrepentimiento, te vas a descubrir si era bueno. Pero sí, indudablemente yo creo que muchos de nosotros la vida pasada nos arrepentimos falsamente a veces, ¿verdad? Hasta que vino Cristo realmente cambió nuestras vidas. Pero el verdadero cambio en Cristo Jesús, el verdadero arrepentimiento me lleva a una vida de arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no es una vez en la vida de Cristo. El arrepentimiento es una vida continua. Continua. Amén. Porque eso es la santificación y eso lo vamos a ver. Es una vida continua de arrepentimiento. ¿Amén? Entonces, ¿ya no hay más preguntas? ¿No? Bueno, vamos a orar para terminar el estudio. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Amado Padre Celestial, Señor, gracias. Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos y hacernos ver lo que es un arrepentimiento genuino, Señor. Padre, te rogamos que obres en cada corazón. Señor, y si alguien no se ha arrepentido genuinamente, puede hacerlo. Que tú le des esa gracia de arrepentirse, Señor. Y también a cada uno de nosotros, Señor, ya los que hemos nacido de nuevo, Padre, que nos ayudes también a arrepentirnos genuinamente de los pecados que a veces caemos, Señor. Que nos ayudes a odiar nuestro pecado, que nos ayudes, Señor, a sentir que te hemos ofendido profundamente, que nos ayudes a resarcir el daño y a cambiar de dirección completamente. Como decía el apóstol Pablo, el que hurtaba, ya no hurte más. Que haya un cambio realmente en nosotros. Padre, gracias por tu bendita palabra y permite que este estudio quede bien grabado en nuestros corazones, Señor, para que no se nos olvide,
Señor, que un arrepentimiento genuino es un arrepentimiento que nos lleva a odiar el pecado, a cambiar de dirección, a amar tus mandamientos, a buscar tu voluntad y a servirte, Señor. Gracias, amado Padre. En tus manos entregamos este estudio, dándote la gloria y el honor a ti y a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Gozaos y alegraos, hermanos. Amén. Bueno, vamos a recoger la ofrenda, hermanos, hermanos. Y vamos a darle gracias al Señor en nuestras ofrendas. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ricardo si nos ora al Señor. Hermanos, quiero compartir algo de estas enseñanzas que nos trae el hermano. Son muy edificantes. Somos bendecidos por tener un siervo preparado, un siervo que está siendo usado por el Señor para que nosotros aprendamos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y estamos aquí, Padre, para ser siempre, Señor, estar siempre en tu camino.